Bienvenidos a Misión Carácter, el poder de la transformación, el programa que está llevando herramientas para transformar la vida de muchas personas. Gonzalo, vamos a seguir viendo esas leyes universales. Y hay uno que me decías ahora, lo que vamos a ver hoy, coraje. Eso suena bien interesante. Gonzalo, háblanos de coraje. Muy bien, Jardani. En la vida nuestra, para lograr una transformación, no basta con que hayamos fortalecido el carácter, no basta con que ya conozcamos también nuestra visión, sino que hay necesidad ahora de tener coraje. El coraje definámoslo como valentía. Entonces necesitamos ser valientes para dar los pasos hacia la realización de la visión. Ese primer paso que damos es lo que llamamos iniciativa, o sea que debemos tener valentía para tener la iniciativa, para dar el primer paso. Dar ese primer paso cuando estamos queriendo realizar nuestra visión es muy importante, igual que el primer paso en cualquier proyecto. Es tan importante que los orientales, en quienes hay sabiduría, ellos dicen que el primer paso es la mitad de todo. Entonces, cuando tú das ese primer paso, toma la iniciativa a algo nuevo, estás haciendo la mitad. Ahora, la cuestión es que no te quedes en el primer paso, o sea, no te quedes en la mitad, sino vas a continuar, pero el primer paso es muy importante. De manera que estamos viendo que el coraje, esa capacidad, esa valentía para dar pasos hacia cosas que pueden causar temor, porque lo interesante del coraje es eso, que el coraje siempre lo necesitamos es ante el temor de cosas nuevas, el temor de que fracase, el temor de que no pueda llegar a, el temor de que la visión de pronto sea más grande que. Hay un temor, pero ante el temor es cuando necesitamos sacar esa valentía. De manera que el temor y la valentía siempre van de la mano. O sea, podríamos decir que el temor es la tierra donde vamos a sembrar coraje. O sea, en el momento en que tú sientas temor hacia realizar algo nuevo que tiene que ver con la visión tuya, debes pensar, bueno, si estoy sintiendo temor, aquí es donde tengo que realmente mostrar valentía y continuar avanzando a pesar del temor que haya. Entonces, al final, el coraje realmente consiste en esa valentía, en esa confianza que nos da el saber que toda acción produce un resultado. Podríamos decir que la valentía viene del hecho de que tenemos confianza en el poder que tiene toda acción. De manera que cuando sabemos que la acción produce algo, que la acción es la manifestación de esa forma interna que nosotros tenemos, nos vamos a animar a estar realmente actuando. Cuando yo quiero saber una persona que cree, no miro lo que piensa, lo que escribe, lo que dice. Cuando yo quiero saber de qué estás convencido o de qué está convencida cualquier persona, siempre miro lo que hace, sus acciones. Ahí es donde puedo realmente retratar a la persona. Entonces, para empezar a caminar en ese mundo de valentía, queremos revisar hoy un primer principio que tiene que ver con el coraje, que se llama moralidad. Moralidad es el conjunto de leyes y principios universales que nos dicen qué es recto y qué no es correcto. Ese conjunto, ese código de leyes y principios universales debió obtenerse en el hogar. Insistimos en que la palabra moral viene de la palabra morada. O sea que la moralidad, el código de leyes y principios universales, debe obtenerse en nuestra morada, en nuestra casa. Y que esa casa, ese hogar, significa también una intimidad. O sea, la palabra hogar viene de la palabra hoguera. Tú sabes que desde tiempos de los que no tenemos memoria, las gentes se reunían alrededor del fuego, luego el fuego estaba en la cocina, entonces se reunían allí en la cocina donde había la intimidad familiar. De modo que en ese ambiente familiar, íntimo, es donde deberíamos estar recibiendo ese código. A ese conjunto de códigos se llama moral. Ahora, ¿moralidad qué es? Moralidad es cómo logramos implementar, cómo logro poner en práctica, cómo logro realmente sujetarme y darle vida a ese código que recibí en el hogar, en la morada en la cual me he criado. ¿Cómo está la moralidad en nuestro mundo, en todos estos países que tú has recorrido? Tenemos grandes problemas porque hemos abandonado ese cultivo de ese código de leyes y principios universales. O sea, vamos a decirlo de alguna manera, hemos abandonado en gran parte la moral, el código.
Y si abandonamos el código, pues también hemos abandonado el cómo aplicar el código. De modo que hoy vamos a intentar recuperar eso. Va a ser un tiempo realmente fascinante. Para nosotros caminar con una moralidad adecuada, debemos entender algunos elementos muy sencillos. El primer elemento es que todo ser humano tiene una facultad que se llama conciencia. La conciencia no es solo una facultad que me muestra qué es recto y qué es incorrecto. La conciencia también es la facultad que me conecta a la realidad, o sea, es esa facultad que me permite saber hoy qué día es, si estoy en la mañana o en la tarde, quién soy, dónde estoy. De manera que la conciencia actúa tanto en ese campo de mostrar lo recto, lo no recto, y también me conecta a la realidad. Entonces tenemos esa facultad. Ahora, esa facultad, voy a decir de esta manera, viene bien de fábrica. O sea, ella está dando la indicación adecuada cuando dice es correcto, es incorrecto, viene bien de fábrica. Pero esa facultad conciencia la podemos alimentar de dos fuentes diferentes. Dependiendo de la fuente de la cual alimente mi conciencia, dependiendo de esa fuente, soy una persona moral o soy una persona inmoral o corrupta. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esas fuentes, Gonzalo, para saber cuál debo usar y cuál no debo usar? Hay una fuente, la que debo usar, que es el código de leyes y principios universales. Si yo estoy alimentando mi conciencia en forma continua con ese código, seré una persona moral indudablemente porque aplicaré aquello de lo que estoy alimentando mi conciencia. Pero existe otra fuente que es la que causa tantos problemas y es que yo puedo optar que en lugar de alimentar mi conciencia con ese código de leyes y principios universales, podría optar por alimentarla de razonamientos, de justificaciones humanas. Si yo alimento mi conciencia por esas justificaciones humanas que van a parecer muy lógicas, voy a terminar en la inmoralidad o en la corrupción. Entonces el juego está con tres elementos: una conciencia, una fuente de principios y leyes universales o otra fuente alterna que es justificaciones humanas. Esos tres elementos son los que entran en el juego de lo que se llama moralidad. Entonces voy a contar una historia de las que son no buenas, pero que van a edificar la vida de nuestros televidentes, como edificó la mía. En los años 80 estuve trabajando para una empresa que tenía el mercado nacional cautivo en un gran porcentaje. De modo que yo soy nombrado gerente para el suroccidente de Colombia, con sede en Cali, y estoy trabajando allí. Cualquier día entonces me llaman de presidencia. La presidencia está en otra ciudad en ese país, en Colombia. Me dice el presidente, hazme un favor, Gonzalo, tómate un tiquete, te espero mañana aquí en mi oficina, hay algo que debo hablarte, es confidencial, no vamos a hablarlo por teléfono. Tan pronto tengas itinerarios de vuelo, me llamas para recogerte. De modo que al siguiente día estoy en la oficina de presidencia, él cierra la puerta, me invita pues a un café, a algún agua, y entonces allí en privado me dice, Gonzalo, hemos tomado la decisión de aumentar nuestra participación en el mercado de la región que tú gerencias. Y para lograrlo vamos a dar soborno a las personas que son quienes definen a quién le dan el prestar ese servicio. No te he llamado, me dijo él, para que me digas si estás de acuerdo o no, o para que lo discutamos. No, es una decisión ya tomada. Quería compartirte esto. Te doy una semana para que me digas si lo haces o no lo haces. Cualquier decisión que tomes por nosotros estará bien. Respetamos la decisión y hablaremos según lo que decidas. De modo que es lo que tenía que decirte, Gonzalo, puedes regresar a tu ciudad. Regreso a Cali. Día siguiente, empiezo a vivir una situación que no sabía cómo debía vivirse, cómo debía jugarse. Estoy allí en mi oficina trabajando y de pronto viene a mi mente preguntas. ¿Qué vas a responder? Y entonces yo sacudía mi cabeza y decía, no, tengo 6 días más para responder, entonces no, vamos a trabajar, ya lo voy a decir después. Y entonces venían más preguntas atacando mi mente. Las preguntas eran, o los razonamientos que venían era, si tú no lo haces, otro lo va a hacer. ¿Dónde vas a conseguir un empleo que te paguen lo mismo que te están pagando allí? Recuerda que tienes 5 hijos y que dependen de lo que estás devengando en este trabajo.
te está respaldando la presidencia, ¿cuál es tu problema? No seas mojigato. Todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Entonces observa que en mi mente yo estaba dando lugar a justificaciones humanas. Entonces volví a sacudir mi cabeza y decía, no, me quedan 6 días para despedir, no, vamos a trabajar. Y lograba trabajar 2, 3 horas más y nuevamente volvían los mismos razonamientos, las mismas preguntas. Todo el mundo lo hace, Gonzalo, te están respaldando de presidencia. Si tú no lo haces, otro lo va a hacer. Gonzalo, tú siempre te has entregado, quizá este es el cuarto de hora que te ofrece la vida. Y yo volví a sacudir la cabeza, trabajaba otras 2 horas y otra vez volví a la misma situación, de modo que esto lo viví durante 7 días. Pasa la semana, me llama la recepcionista en cualquier momento y me dice, ingeniero, ¿tiene usted una llamada de presidencia? Pásamela, yo sabía de qué se trataba. De modo que me saluda este hombre y me dice, Gonzalo, teníamos una cita telefónica, ¿cuál es tu decisión? Y yo pues había vivido ese proceso, pero no conocía lo que voy a compartir hoy. Entonces yo preguntaría a los televidentes, ¿qué creen que yo decidí? Y muchos cuando estoy en auditorios y planteo esto me dicen, dijiste que no. Dije que sí. Y mi vida empezó a tener uno de los espacios más oscuros que he vivido, porque nació algo nuevo en mi agenda. Cada mes se giraba un cheque por ese soborno, se giraba un cheque por el total de lo que se iba a dar a diferentes personas, se giraba a nombre mío, yo lo cambiaba y estaba llevando en efectivo. De modo que estoy teniendo ese día especial tan difícil. Entonces saliste con una mochila llena de dinero. Pues en mi maletín de ejecutivo llevaba el efectivo y iba a visitar a cada persona de estas, hablábamos de los temas del negocio y en medio de estar hablando yo resbalaba sobre su escritorio el sobre respectivo. Estilo película. Estilo película. Y entonces en ese tiempo yo había también hecho solicitud a la empresa por un préstamo. O sea, había algunas condiciones de familia, de hijos, etcétera, donde necesitaba un dinero. Entonces había hecho solicitud de un préstamo y me habían respondido diciendo, Gonzalo, en este momento estamos renovando parque automotor, estamos de pronto construyendo algunas bodegas nuevas, estamos en una serie de inversiones, queremos ayudarte, pero en este momento no podemos hacerlo, vamos a tenerte en cuenta, ánimo, estamos por ti, etcétera. Pero eran palabras, o sea, no hubo una solución. Cualquier día entonces voy en mi carro manejando, pensando de esta manera, o sea, recuerda, justificaciones humanas, no se pierdan de vista, amables televidentes, porque si logro hacerme entender en esto, ganamos esta media hora de conversación. Entonces voy en mi carro pensando razonamientos, justificaciones humanas, oye, no son justos conmigo, yo soy quien produce, yo soy quien está atento, son 24 horas de atención al negocio, un negocio muy exigente, muy demandante, y oye, ¿cómo es que le dan soborno a tanta gente con tanta facilidad? Y yo, que soy la persona que produce, etcétera, me tratan diciendo, oye, no hay plata. Es decir, no son justos conmigo, no son justos conmigo, no son justos conmigo. Y pensando de esa manera, en cualquier momento subió otra idea. Y la idea fue esta: si dan plata con tanta facilidad a estos hombres con el soborno que reciben, ¿qué pasaría si tú tomaras algo de ese efectivo para ti? Y en ese instante, Jardani, yo pensé, wow, Gonzalo, se te alumbró, estás brillante. Y entonces empecé nuevamente con justificaciones humanas. Yo pienso que si lo hago, pues el presidente de esta compañía para la cual trabajo no va a venir a esta otra ciudad a preguntarle a cada persona a la que se le da soborno, oye, ¿te está llegando el soborno completo? No, yo no creo que él haga eso. Tampoco creo que estos hombres que reciben soborno vayan a la presidencia, a la ciudad donde está, a preguntarle a este presidente, oye, ¿cuánto me está mandando soborno para saber si Gonzalo me está dando la porción completa? No, eso no lo van a hacer. Yo creo que sí puedo tomar de ese dinero. Y empecé a tomar de ese dinero. Y fue una época muy difícil porque vivía bajo el temor de ser descubierto, hubiera podido ir a la cárcel, hubiera causado un gran dolor a mi familia. Cuando anunciaban cualquier visita de gerencia general, puedes imaginarte, yo estaba totalmente en estrés, entonces empecé a no dormir, mala relación con Charo, mala relación con los hijos, me había afectado de salud, fue una época muy difícil. ¿Cómo logré salir de ella? Renuncié irrevocablemente, corté totalmente todo, pues. Ahora, la pregunta es, ¿y qué es lo que hay de enseñanza en esto? La enseñanza es, yo tenía una conciencia como la tiene usted, amable televidente.
Pero esa conciencia, observe, la estuve alimentando durante todo este proceso de justificaciones humanas. Todo el mundo lo hace, es tu cuarto de hora. Si tú no lo haces, otro lo va a hacer. Pues mejor que lo hagas tú, eres tú quien has trabajado. Tienes el respaldo de, eso se hace hoy en día, todo el mundo está en ello. ¿Cuál es el problema? Resulta que cuando tú das lugar en forma reiterativa a ese tipo de justificaciones, estás reprogramando tu conciencia. La conciencia se puede reprogramar. Ella viene bien de creación, bien de fábrica. Y al reprogramarla, terminarás llamando a lo bueno malo y a lo malo llamarás bueno. De modo que, ¿cuál sería entonces la manera correcta, Gonzalo? Ya nos mostraste la incorrecta. La manera correcta es que yo debí haber respondido a esas justificaciones humanas echando mano del código de principios y valores, del verdadero alimento que debe tener nuestra conciencia. Yo debía haber dicho a mi conciencia, conciencia, aunque todo el mundo lo hace, aunque si no lo hago yo lo haga otro, aunque me está respaldando una autoridad dentro de la empresa, aunque es la moda, señora conciencia, quiero decirte, el dinero mal habido trae dolor a toda la familia. Señora conciencia, si voy a la cárcel sufrirá Charo, sufrirán mis hijos, sufrirán mis padres, sufrirán mis hermanos. Señora conciencia, los principios y las leyes universales dicen que el dinero mal habido jamás será de provecho. Si yo hubiera alimentado mi conciencia con estos principios universales, jamás hubiera vivido esta situación. De modo que moral son los códigos, moralidad es cómo doy vida a esos códigos. Le doy vida a los códigos cuando los tomo para estar en forma continua alimentando mi conciencia mediante la lectura, mediante la reflexión sobre ellos. De manera que yo desde entonces no le digo a una persona lo que su conciencia le diga, no lo hago. Yo le digo a la persona lo que su conciencia y los principios universales digan, porque esa conciencia tuya podría estar alimentada por justificaciones humanas que me pueden llevar a la inmoralidad. El juego de la moral o de la inmoralidad se juega primeramente en nuestra mente. Misión Carácter. El poder de la transformación.